Primero quiero agradecer especialmente a nuestros médicos que nos acompañan hoy, a nuestros pacientes, a los amigos de la casa que están siempre con nosotros, a la prensa en particular que vino hoy en un día muy especial para nosotros. Este 25 aniversario fue un año de balances, de reconocimientos, de agradecimientos, y tuvo y seguirá teniendo hasta el próximo 15 de abril algunos hitos, dentro de los cuales estuvo inicialmente nuestro festejo, nuestro reconocimiento al fundador, a mi papá, al doctor Jerkovich, con una alianza con la Universidad de San Andrés a través del otorgamiento de una beca para el MBA Salud. Y este es nuestro segundo hito en este año, que es el lanzamiento de Síntesis, datos inteligentes para la gestión en salud. Es para nosotros una manera de devolver a la comunidad científica, a la sociedad en general, tantos años de información recabada por nosotros de nuestros pacientes. Con más de 50.000 pacientes tratados en todo este tiempo, tuvimos la posibilidad hace algunos años de generar una declaración jurada, estandarizada, en donde los pacientes registran sus antecedentes clínicos, y con esto generar lo que creemos hoy para nosotros es la base de datos más robusta que existe en nuestro país, por lo menos en este grupo de pacientes que nosotros atendemos, que son los pacientes que tienen cobertura de la Seguridad Social. Así que es, por un lado, un orgullo, pero es un compromiso muy grande que tenemos en, de alguna manera, seguir sembrando de la misma manera que lo hicimos hasta ahora, pero empezar a cosechar y devolver todo esto y este trabajo que con tanto esfuerzo se hicieron en estas últimas 2 décadas y media. Así que los voy a dejar con nuestro director de docencia e investigación, con el doctor Ernesto Gildesa, que les va a presentar el primer informe de Síntesis, que se llama Impacto de la pandemia y el aislamiento en pacientes oncológicos. Los dejo con. Muchísimas gracias. La clave de Síntesis es mostrarles los datos propios que tenemos de los últimos 25 años. ¿Tá? Y está centrado esencialmente en la epidemiología oncológica, que es relativamente sencilla. La epidemiología oncológica es una de las epidemiologías más simples de la medicina, porque en principio está centrado en 2 certificados, el de nacimiento y el de defunción, y en el medio tiene una biopsia. Con lo cual uno dice, bueno, esto debería ser muy simple. Digo, a ver, el diagnóstico de cáncer es, desde ese punto de vista, un diagnóstico mucho más sencillo que el de demencia, o el diagnóstico de una situación aguda, o el de desnutrición. ¿No? Es que es fácil. Necesitas certificado de nacimiento, biopsia y certificado de defunción. Y como la medicina sirve solo para 2 cosas, para que la gente viva más o para que la gente viva mejor, uno sabe que está haciendo un buen tratamiento si logra esas 2 cosas. Si el certificado de defunción se firma lo más tarde posible y la calidad de vida del paciente es lo mejor posible. Hasta aquí todo simple. Sin embargo, nos faltan una enorme cantidad de datos, especialmente en lo que tiene que ver con los antecedentes personales. ¿Por qué? Bueno, porque los certificados de defunción se llenan mal, porque la patología, aunque desde 1963 debería estar denunciada, no se denuncia, porque los registros hospitalarios habitualmente son de una población de bajos recursos y porque los estudios retrospectivos frecuentemente son sesgados. Por ejemplo, el promedio de datos de antecedentes clínicos que tiene una historia clínica hecha por un médico habitualmente son 4, cuando los médicos son buenos.
Si no, no tienen antecedentes o no tienen los registros. Mientras que cuando los pacientes dicen qué es lo que tuvieron, el promedio de registros por paciente es de 12 datos. ¿Está? Los registros internacionales no son representativos y las poblaciones seleccionadas en los ensayos clínicos representan solo el 3% de la población y normalmente pacientes en muy buen estado general. No sé qué es lo que apareció ahí. ¿Okay? Por lo tanto, si ustedes dicen, ok, y de la información que ustedes tienen, bueno, la biopsia habitualmente es bastante confiable, el examen clínico habitualmente es bastante confiable, la estadificación, el tratamiento, el seguimiento. Ahora, ¿dónde fallamos frecuentemente en la epidemiología? En la anamnesis, que además es lo que cada médico hace como quiere. Entonces, lo que nosotros hicimos en síntesis fue básicamente comenzar a consolidar información brindada por los pacientes en forma prospectiva en un registro que es la declaración jurada de antecedentes clínicos, de los cuales tenemos 12 años consecutivos y 26.800 pacientes, que representan pacientes atendidos en la seguridad social, es decir, clase media, pacientes con trabajo, pacientes con accesibilidad al sistema de salud, mayores de 18 años y no vemos PAMI, con lo cual tenemos pacientes menores de 70 años en su mayoría, con la patología revisada, con estadificación certificada y con tratamientos estándares. Por lo tanto, lo que venimos a ofrecerle a la comunidad es decirle, disponemos de una base de datos que representa la clase media de nuestro país en forma muy sólida. Tenemos 256 puntos por cada paciente que tenemos registrada en forma prospectiva. ¿Ok? Y además, tenemos historia clínica informatizada del año 2000. Por lo tanto, tenemos una población de 56.000 enfermos, de los cuales tenemos la mitad en donde la anamnesis ha sido sistemáticamente recogida y la mitad donde la anamnesis fue recogida en forma clásica. Por lo tanto, les puedo explicar con conocimiento de causa cuáles son los déficits de información si uno hace un retrospectivo en una historia clínica recogida con anamnesis clásica. ¿Está? Y estamos trabajando sobre el diseño del reporte automático de datos por parte del paciente. Porque esa población de 56.000 pacientes fue asistida aquí. Pero tenemos una población similar de 52.000 pacientes que se asistieron y se asisten en el interior del país. Por lo tanto, en cuanto informaticemos esto y lo pongamos a disposición del paciente, la información que vamos a tener va a ser una información prospectiva de 500 nuevos pacientes por mes en el próximo tiempo. ¿Está? ¿Ok? ¿De qué población proceden los datos? De los 53.800 pacientes que se asistieron entre enero del 2001 y noviembre del 2023, que es cuando cerramos la base de datos para poder curarla y para poder presentarles datos consolidados. ¿Qué es la declaración jurada de antecedentes clínicos? Este documento, en donde está sistematizado todos los antecedentes personales del paciente, los hábitos tóxicos, los antecedentes gineco-obstétricos, los antecedentes de los familiares de primero, segundo y tercer grado, los antecedentes de la medicación que está tomando, el antecedente oncológico de los tratamientos y los antecedentes de medios de prevención que se utilizaron, los antecedentes del médico de cabecera y las restricciones éticas que el paciente pone a su tratamiento. Esto es llenado en forma prospectiva y sistemática por todos los pacientes de primera vez que ingresan al instituto desde el 26 de septiembre del 2012. ¿Cómo surgió esto del control de los registros clínicos? Que era la obsesión de nuestro fundador. Registren para que encuentren oportunidades. ¿Esto cómo nace? Nace de la discusión entre un abogado y un médico. El problema médico era que nuestros pacientes de primera vez esperaban en promedio 17 minutos. El problema de nuestro abogado es que los médicos registraban de forma muy asimétrica los datos de antecedentes. Algunos muchos, algunos pocos, como la Margarita. ¿Bien?
Y entonces dijimos, en cuanto el paciente ingrese a la institución, empieza la consulta. ¿Dónde? En la sala de espera. ¿Qué vamos a aprovechar? Los 17 minutos que el paciente espera. ¿Cuándo supimos que teníamos éxito? Cuando un paciente dijo, espere, ya voy, me falta terminar esto. Nunca más tuvimos problemas de paciente de primera vez que esperaban. Y empezamos a recolectar datos. ¿Está? ¿Cuántos datos? Tenemos exactamente más de 26.000 historias clínicas. 99,5% de los pacientes de primera vez llenaron y firmaron la declaración jurada. Por eso lo que ustedes van a ver es la voz de los enfermos. ¿Está? Y lo primero que les queremos mostrar es que no hay ninguna diferencia en las características poblacionales pre y post, porque no influimos en nada. Por lo tanto, la edad, el sexo o los diagnósticos son exactamente los mismos pre y post. De tal manera que si lo que uno busca es datos en los que exclusivamente lo que quiere es saber el diagnóstico, la edad y el estadio, podemos utilizar los 56.000. Pero si uno quiere alguna granularidad de cómo está el paciente cuando viene a la consulta, tenemos 26.000. Por ejemplo, de enfermedades previas tenemos 137.129. 35.124 enfermedades en la infancia, 7.000 alérgicos, 9.000 con enfermedades respiratorias, 12.000 con enfermedades cardiovasculares, 18.000 gastrointestinales, 11.000 nefrourológicas, 9.000 ginecológicas, 12.000 traumatológicas, 10.000 psicológicas. Así que usted dice, yo quiero seleccionar un paciente que sea depresivo, ansioso, insomne, que haya tenido intento de suicidio. ¿Ok? ¿Está? Tenemos 51.629 antecedentes familiares, 11.500 del padre, 10.000 de la madre, 8.000 de los hermanos, 1.800 de los hijos, 11.000 de los abuelos, 162 de los nietos, 6.200 tíos, 1.397 sobrinos y otros, tío-abuela, por ejemplo. Así que usted dice, yo quiero seleccionar pacientes que tengan cáncer de mama, mamá con cáncer de mama y una prima con cáncer de mama. Ok, aquí está. ¿Está? Es decir, que la granularidad de los datos es enorme. ¿Ok? Tenemos 18.757 pacientes que registraron medicamentos. ¿Está? ¿Cuántos medicamentos registraron? 57.994. En 99% de ellos conocemos el principio activo y la razón por la que lo toman. ¿Ok? Tenemos 10.000 exfumadores, 4.000 fumadores activos. ¿A qué edad empezó a fumar nuestra población? Más grande que la edad de la población de clase socioeconómica baja. La mejor definición de pobreza que yo conozco es que empiezan a fumar a los 8 años. El tabaco es la primera droga del niño pobre. Y empieza a fumar la colilla de la calle a los 8 años. Nuestra población empieza un poco más grande, entre los 15 y los 17 años. ¿Está? ¿Cuánto fuman? En promedio 28 pack year, es decir, que los que fuman, fuman en serio. Un paquete por año, 30 años. ¿Ok? 5.617 pacientes consumieron alcohol, 400 mililitros de vino por día. Esto está recolectado en forma prospectiva, es decir, que no hay sesgo del estudio retrospectivo. ¿Ok? Y 275 pacientes drogas recreativas. Creemos que aquí hay un subregistro. ¿Ok? Tenemos la impresión de que... Algo parecido pasa con el peso, ¿tá? Los pacientes nos dijeron cuánto pesaban, pero lo que ustedes van a ver de peso cuando vean el impacto en la obesidad de la pandemia es el peso y la altura de los pacientes que recibieron tratamiento. Porque por experiencia personal sé que en el peso perdemos algunos kilos cuando decimos cuánto pesamos, ¿ok? Por lo menos desde muy chico yo miento unos 10 kilos con comodidad, ¿ok? Entonces, ahora lo que yo les voy a mostrar es el impacto de la pandemia y el aislamiento con un seguimiento a 3 años post-pandemia, ¿tá? Que es el objetivo central de esta presentación, ¿tá? ¿Qué es lo primero que nos pasó con la pandemia? Que tuvimos un impacto cuantitativo de los nuevos casos por mes. Observen ustedes que nos llevó 20 años atrás. La pandemia significó para nosotros 2 décadas de retroceso.
Los nuevos casos por mes en nuestra población son bastante estables. Eran 250 casos por mes, porque nosotros atendemos una población de aproximadamente 2,5 millones de personas. El Instituto Henry Moore atiende una población básicamente de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Por lo tanto, la incidencia de cáncer nos da 2.500 nuevos pacientes por año y nosotros vemos aproximadamente 250 pacientes por mes. Cuando no se aplican las medidas de búsqueda, de screening de los tumores, nos costaba mucho trabajo que esta curva ascendiera. Fíjense que son prácticamente un espejo. Hemos vuelto al 2001. Y lo más importante, todavía no hemos recuperado los niveles prepandemia. Es decir, que imaginen ustedes que acá hay un gap poblacional de pacientes de clase media, con acceso a la seguridad social, con nivel educativo adecuado, que tienen cáncer, no lo saben y no lo buscan. Entonces, lo primero que nosotros debemos pensar, hay 1.500 de nuestros congéneres que deberían haber venido y no han venido. Eso es lo primero que les queremos decir. Salgan de la pandemia del miedo, porque controlada la pandemia y el aislamiento, debemos volver a los autocuidados para poder recuperar la cantidad de pacientes que deberíamos tener. Pero lo segundo es un impacto cualitativo. En la pandemia predominaron las mujeres, en oncología el sexo fuerte es femenino, las mujeres vienen a la consulta, a los hombres los traen. ¿Tá? Así que no nos asombra eso. De personas más jóvenes bajó nuestra edad mediana 6 meses. Eso significa que prácticamente decapitamos a los mayores de 75 años. ¿Okay? Sintomáticos, prácticamente bajaron un 10% los pacientes asintomáticos. Con peor estado general, tuvimos más pacientes con performance 1, 2 y 3 y con tumores con estadios más avanzados. ¿Tá? Más mujeres, menor edad, digamos, pacientes con peor estado general, tumores más avanzados. ¿Tá? Y lo otro que observamos es que durante la pandemia aumentaron los casos de obesidad. Observen ustedes que el porcentaje de pacientes tratados fue similar, pandemia y prepandemia. Pero aquí tenemos prácticamente un 1% más de pacientes obesos. Y creemos que este dato es sólido porque observen que en la pospandemia aumentan los casos de diabetes. Es decir, que este aumento de peso se tradujo 2 años después en este aumento de un trastorno metabólico en los pacientes con cáncer. Y observen ustedes que teniendo un 12% de diabéticos, menos del 10% está en tratamiento activo. Es decir, que hay un 20% de pacientes diabéticos que no están recibiendo medicación para su diabetes, ¿tá? Al momento del diagnóstico con cáncer. Recuerden que la metformina tiene un efecto beneficioso en el cáncer. Y cuando intentamos estudiar el impacto emocional, no encontramos ninguna diferencia, ni en depresión, ni en insomnio, ni en ansiedad, ni en intento de suicidios, ni en medicación psiquiátrica o antipsicótica. Es posible que esta no sea la población para formular esa pregunta. Es posible que el diagnóstico de cáncer per se tenga tal impacto emocional que la pandemia no haya significado absolutamente nada diferente para nuestros pacientes. Es posible que para estudiar esto debamos seleccionar otra población diferente. Pero en nuestra población podemos estudiar perfectamente cuántos pacientes hacen screening, cuántos cánceres de mama se detectaron por screening, cuántas mujeres sin cáncer de mama habían hecho mamografía. Bueno, les asombraría saber que el porcentaje lamentablemente sigue siendo muy pequeño. Entonces, el objetivo de síntesis es, 1, ofrecerles un espacio que pueda darles respuesta con una población nuestra consolidada de más de 25.000 pacientes. Sepan que esto está a la disposición de todos los que quieran formular preguntas y claramente
lo que queremos resaltar es que creemos que hay como mínimo 1.500 pacientes de esta población que creo que hay que salir a buscarlos. Me parece que debemos salir del miedo, volver al autocuidado e ir en la búsqueda de los tumores, porque no tenemos derecho a desaprovechar una oportunidad. Esta es una población sin barreras, por lo tanto son solo las barreras personales las que impiden dar el paso. Muchísimas gracias. Bueno, impactante, ¿no? Como nos parecía enriquecedor traer a algunos amigos de la casa a abrir una discusión, le voy a pedir al doctor Daniel Maceira, que es el director del MBA Salud, a quien invitamos hoy a que pueda reflexionar con nosotros y después discutir un poquito. Dani. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, primero felicito al Instituto por este esfuerzo y la presentación estuvo muy intensa. Creo que hay mucho material para digerir y ponernos a pensar, ¿no? Yo creo que es una plataforma enorme para poder sentarnos a discutir no solamente mecanismos de identificación, prevención y tratamiento, sino también para empezar a discutir con más solvencia política pública. Claramente la información que provee el Instituto complementa información que se ha generado a nivel estatal, pero también abre una puerta para un sector bastante poco estudiado y que lo miro desde dos perspectivas. Como investigador del CONICET, esto me parece así alucinante, tener la posibilidad de poder trabajar con estos datos. Como director del MBA Salud de San Andrés, me parece que es un espacio increíble para poder pensar en estrategia desde las empresas, pero también desde la mirada de la política pública. Me cuesta no echarle la mano a la base de datos ya. Y creo que hay un montón de oportunidades que podemos trabajar. La idea de poder abrir esto a la comunidad para que lo podamos discutir entre todos, entre todas, me parece también es clave porque es una forma de generar conocimiento colectivo y agradezco. Y también aparecen varios temas que surgen desde la pandemia, algunos que intuíamos, otros que sabíamos, otros que no teníamos mucha idea, y que también me parece interesante explorar en profundidad, mirar, me imagino, múltiples aperturas por tipo de cobertura, por región geográfica, por género, por edad, que nos permitirían poder avanzar en un análisis mucho más detallado. La muestra que nos presentaron hoy fue súper valiosa, así que les agradezco. Y me invito a trabajar en el futuro. Bueno, agradezco a Daniela que me invitó, al Instituto, por haber armado este evento, esta plataforma, y también es una forma de poder seguir avanzando con el programa de la Universidad de San Andrés y ir generando espacios de cooperación más allá de la beca y más allá de estas discusiones que tengamos en este ámbito. Muchas gracias. Bueno, y por último voy a llamar al doctor Federico Pedernera. Voy a tener que leer, Fede, todo este título que te pusieron ahora porque lo voy a decir, porque hoy es subsecretario de Vigilancia Epidemiológica, Información y Estadística de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Para nosotros es un orgullo porque es un amigo del MBA Salud, así que gracias, Fede. Buenísimo. Sí, gracias. Bueno,
La verdad que son un montón de sensaciones raras y todas buenas. Primero, felicitarlos, y me encanta escucharlo como docente. Ernesto, es una oportunidad espectacular, y al Instituto por la iniciativa. Ahora, independientemente del rol que tengo, circunstancialmente, soy médico y me dediqué a la informática en salud para esto. Hace 22 años, en el 2002, empecé la primera camada de la residencia creyendo que uno podía tomar decisiones sanitarias y debía hacerlo como médico o como profesional de la salud, no necesariamente médico, pero con herramientas y no con percepciones. Entonces, esto es la evidencia. Esto demuestra que con una decisión organizacional, tu papá y ustedes hace 20 años dijeron, che, empecemos a medir, porque cuando tengamos algo vamos a poder entender bien qué pasa. Entonces uno puede mirar el vaso medio vacío y decir, ¿por qué no lo hacen los otros? O mirar el vaso lleno, como lo presentó Dani, y decir, ¿cómo no empezamos a usar ya esto? Pero también cómo no, o por qué no, o por qué sí, no empezamos a divulgarlo y a generar contagio. Porque al fin y al cabo esto es una decisión. Y lo empezaron con papel y con sistemas que no son de la NASA, son sistemas que alguien dijo, che, quiero tener un registro electrónico, y lo pongo a los médicos más jóvenes, y lo miro a Gastón y a otros de nuestra camada, que empezaron a hacer data entries con toda la resistencia que esto implica en la comunidad médica, asistencial, decir, no, yo no estoy para esto, no estoy para anotar cosas. Entonces ahí decís, ¿por qué no voy al paciente? Ahora está de moda pensar en el cliente, el paciente 360 y todo, pero la sala de espera es el tiempo muerto más inútil y menos aprovechado, o más útil y probablemente poco aprovechado, depende de cómo lo miremos, porque al fin y al cabo tenemos la capacidad instalada, medimos el girocama, la demora en la sala de espera, pero al fin y al cabo se dieron cuenta que no era una demora, era un costo de oportunidad inmenso, y creo que esto es para contagiarlo, divulgarlo. Y desde quizás ahora el rol que tengo, y espero que pueda durar, porque viste cómo es la política acá en Argentina. Ahora me invitaron el 23 de diciembre, el sábado, preparando el Vitel Toné para Navidad. No, mentira, no era Vitel Toné, pero estábamos preparando la cena de Navidad de Nochebuena, y me invitaron a sumarme para poder concentrar en una subsecretaría lo que son los sistemas de información para capturar el dato y lo que es el área que procesa la información. La epidemiología, el relojito del velocímetro y la estadística, los mojones que recorriste. Entonces tengo la oportunidad de poder de alguna manera darle un sentido, o tratar de darle un sentido, y yo creo que lo que ustedes hicieron para mí, personalmente como funcionario ahora, pero como profesional como todos ustedes, es una oportunidad inmensa, y creo que hay que divulgarla. Y súper agradecido que me hayan invitado a compartir esto, porque es único. Siempre miramos la base de datos de los ingleses. Vieron que porque los ingleses tienen un sistema de información sanitaria, entonces hacen datos abiertos. Y estos son datos abiertos. Esto es esto, no tenemos que ir mucho más lejos. Y está en la seguridad social. Y no está en un sistema exclusivo que tenemos que ir a la Florida, a los Estados Unidos o a Texas, al MD Anderson. Está acá. Así que yo estoy como Dani, estamos súper... Me hizo una especie de teaser, así como un anticipo, pero no lo quise ver. La verdad es esa, porque quería escucharte y agradecerles. Es increíble, y creo que hay que contarlo. De mi lado voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté a mi alcance para divulgarlo y que alguien más se contagie. Yo creo que esto se tiene que contagiar. Así que muchísimas gracias. No, gracias. Ahora sí, les agradezco muchísimo a todos la presencia, la participación, el impulso, el acompañamiento. Todos están invitados a colaborar, a pensar y a ver cómo esto puede ser solamente una iniciativa, y ese puntapié inicial que nos permita seguir amplificando. Les spoileo un poquito que el mes que viene se terminan los festejos del año aniversario con el primer certamen de artes digitales. Va a haber una exposición en el instituto, por supuesto van a estar todos invitados, con un premio a uno de los artistas, y va a durar seguramente alrededor de una semana la exposición acá.
Así que con eso vamos a finalizar. Están todos invitados y ahora sí los invito a tomar un cafecito, seguir conversando los que tengan ganas. Muchas gracias de nuevo.